Estamos estudiando la lírica española, la lírica primitiva o bien la lírica inicial española. Trabajamos en la clase anterior la canción de amigo y hoy día eh, vamos a trabajar los villancicos, poesía propia de la lírica popular medieval. ¿M? Poesía escrita en castellano antiguo, cancioncillas o canciones breves, normalmente entonadas por una mujer o en boca de una mujer. Y en este sentido vamos a ver ciertas similitudes con la poesía hispanoárabe que revisamos cuando estudiamos las jarchas, las moaxajas y el segel. Diríamos una continuidad o con grandes similitudes. Entonces, los villancicos castellanos, ¿no es cierto? Poesía inicial dentro de la lírica española inicial. Eh, Vamos a decir algunos elementos, algunas características de esta poesía. Veo que no me corre, no la puedo, bien, yo creo que ahí puedo, ¿no es cierto? Perfectamente. No avanzaba. Vamos a decir que en Castilla se compusieron breves poemas, ¿no es cierto?, en los que se percibe una influencia formal de las jarchas. Y a eso nos referimos cuando hablamos, ¿no es cierto?, que la mayoría de estas canciones, de estos villancicos, son entonados, ¿no es cierto?, por una mujer y hay un lamento femenino en muchos de ellos. ¿M? En eso hay una gran similitud. Este nombre que seguramente ustedes asocian con los villancicos navideños, ¿ya? Hoy día se asocian con cuando hablamos de villancico inmediatamente se viene a la mente, ¿no es cierto?, las canciones de Navidad. Inicialmente ese no fue el sentido, el significado, ¿no es cierto?, de los villancicos. Con el tiempo se comenzaron a cantar, contar y cantar, ¿no es cierto?, temas de origen religioso, temas religiosos, ya con el tiempo. Pero originalmente designaba a cualquier canto, canción, poesía cantada, ¿no es cierto?, que cantaran o interpretaran los hombres de la villa, los villanos, ¿ya? Los habitantes del pueblo o los habitantes de la villa son los villanos, los que viven en las villas son los villanos. Entonces, los villanos, la gente del pueblo, ¿no es cierto?, era la que interpretaba, la que cantaba, ¿no es cierto?, esta poesía, ¿no es cierto?, poesía acompañada de instrumentos, y por lo tanto se le llamó, ¿no es cierto?, em, villancico, y se le agrega el sufijo ico para indicar, ¿no es cierto?, que eran poesías o cantares de poca importancia porque eran populares y eran cantadas por los villanos. ¿M? Entonces, ese fue el origen, por eso se llaman villancicos, poesía interpretada por gente de la villa, gente del pueblo, y el sufijo, ¿no es cierto?, ico, la terminación, es como un diminutivo que tiene que ver con algo de poca importancia, ya un poco a lo mejor peyorativo, quién sabe, peyorativo diría yo. De allí viene el origen de villancico. Con el tiempo, decíamos, ¿no es cierto?, lo toma la tradición católica, la tradición cristiana, se hacen tremendamente populares en ese sentido, y es así como los conocemos hoy día, pero originariamente no. Los temas fueron muy diversos como vamos a hacer, como vamos a ver. Bueno, prioritariamente tienen un carácter popular, eso es innegable. La gente del pueblo, decíamos, ¿no es cierto? Gente común y corriente, gente de la villa que ni siquiera, ¿no es cierto?, se arrogaba el derecho o de decir soy poeta, tengo, ¿no es cierto?, un carácter o un estatus distinto. No, era una cosa popular que cualquiera podía interpretar. ¿M? Aparecen, ¿no es cierto?, escritos a finales del siglo XIV. Estos vienen con una tradición popular. Nosotros dijimos que, hemos dicho desde el inicio de la literatura del semestre pasado, que siempre vamos a tomar los documentos para trabajar con ellos, o sea, la poesía inicial a partir de los documentos. Entonces, los documentos escritos datan, ¿no es cierto?, de este siglo. Eso no quiere decir que hayan aparecido en ese siglo. Hubo una tradición oral importante, ¿ya? Una tradición oral que se rescata en este siglo.
Y esa tradición oral es difícil ponerle fecha exacta, solamente aproximaciones. Bien, en este periodo, en este siglo, Juan de Encina, un autor español importante en la época, autor de teatro, entre otras cosas, recoge cancioncillas, ¿no es cierto? Estas cancioncillas que se cantaban en las villas con carácter popular y las glosa, las escribe, les hace anotaciones, les hace explicaciones, porque el lenguaje es un lenguaje llano, un lenguaje del pueblo, además que es arcaico, fundamentalmente, ¿no es cierto?, arcaico, un español arcaico. Em, entonces, aquí los temas, ¿no es cierto?, los poemas comienzan a tener un estatus distinto, ¿no es cierto? Llegan a la escritura, esa poesía popular que habla sobre distintas cosas, ¿no es cierto? Va adquiriendo otro carácter y al mismo tiempo temas de carácter profano presente en estas canciones populares, ¿no es cierto? Se comienzan a glosar a lo divino, o sea, se escriben, se explican, ¿no es cierto? Y comienza este elemento que va a ser gravitante en el desarrollo de este tipo de composición popular, en la que, ¿no es cierto?, en su desarrollo se asociará directamente con lo religioso, ¿bien? Con temas de inspiración religiosa. A fines de 16 y comienzo de 17, ¿no es cierto? Se hacen muy populares, ya se difunden muchísimo, se imitan, ¿no es cierto? Y se mezcla lo culto con lo popular. Ya en el momento en que son escritos, ¿no es cierto? Se glosan, hay otro tipo de lenguaje, aparecen poetas, ¿no es cierto? Ya con nombre y apellido, y allí, ¿no es cierto?, se comienzan a difundir y a fundir lo culto con lo popular, porque aunque haya sido escrito, lo popular es muy fuerte y continúa, por supuesto que continúa, ¿ya? Los cancioneros castellanos, los textos, ya las escrituras que recopilan poesía castellana del siglo XV, comienzan a recoger los villancicos, esta forma de lírica popular, ¿ya?, junto a poemas, ¿no es cierto?, de autores cultos, de modo que encontramos vestigios, encontramos elementos, ¿no es cierto?, de esta lírica en esos textos antiguos, textos medievales, ¿no es cierto?, de este siglo, en los que podemos encontrar algunos vestigios, algunos ejemplos importantes, ¿bien? De esta forma de lírica. En cuanto a las temáticas, ¿no?, fundamentalmente, ¿no es cierto?, hay temas de amor, ¿ya? Y en estos temas de amor se identifican las poesías, ¿no es cierto?, o los villancicos que se llaman los villancicos de albas, ¿ya? Y se refieren al cantar, ¿no es cierto?, eh, referido al encuentro o a la despedida de los enamorados, ¿ya? Despedida de los enamorados al amanecer, a enamorados, ¿no es cierto?, que se juntan en la noche, eh, amores prohibidos, amores románticos, ¿no es cierto?, lo mejor que contemplan las estrellas, que conversan, que cantan, ¿bien? Entonces, villancicos de albas, así se llama, ¿no es cierto? Villancicos de albas. Ustedes saben que siempre voy reescribiendo encima o escribiendo. Villancicos, ¿no es cierto?, de albas, villancicos que tienen que ver con encuentro amoroso o despedida. También, ¿no es cierto?, hay villancicos que se refieren a las mayas, villancicos de mayas también se llaman. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No es cierto?, que tienen que ver con las celebraciones que se hacen con la llegada de la primavera, cuando todo florece, cambia la temperatura, ¿no es cierto?, todo es más amigable, más agradable, el amor también aparece, el amor también florece con la llegada de la primavera y las fiestas de la primavera. Entonces, villancicos de albas, villancicos, ¿no es cierto?, de primavera, diríamos, de mayas o de primavera, o sea, villancicos de amor. Fíjense, poesía villana, de villas, de los habitantes de una villa. Villancicos de trabajo, si eran villanos, por supuesto, que el trabajo tenía que estar presente, fundamentalmente el trabajo del campo, ¿ya? Villancicos de trabajo, fundamentalmente trabajo del campo, de la siega, ¿no es cierto?,
del trigo, de la recogida del trigo, de la recogida, ¿no es cierto?, de las frutas, fundamentalmente la aceituna. Ustedes saben, España es un gran productor de aceitunas, sobre todo la parte centro-sur de España, hacia abajo, hacia el Mediterráneo. Un gran productor de aceite de oliva, producto de los aceituneros. De modo que eso también inspiraba, estaba allí reflejada una poesía alegre, una poesía festiva, ¿no es cierto? Poesía de soledades, de sacrificios de repente, pero siempre estaba la cosa, ¿no es cierto?, de, de dinamismo en este poema, en estos poemas. También existían los villancicos de vela o de centinela. ¿M? Esos villancicos tenían que ver con los guardias o los centinelas, ¿no es cierto?, en los castillos. No se olviden también de los ciudadelas que se conformaban, o ciudades o pueblos, ¿no es cierto?, que se formaban alrededor del castillo del señor feudal. Entonces había, ¿no es cierto?, villancicos de vela o de centinela. Y también, bueno, la militarización en aquella época, no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que venimos de un tiempo, de un medioevo que estuvo preocupado por la reconquista de España igualmente, en la lucha contra los enemigos de la fe y contra los herejes. De modo que había villancicos de vela, o sea, quienes los soldados, los guardianes que amanecían, ¿no es cierto?, haciendo guardia, los centinelas entonces se entretenían durante la espera, ¿no es cierto?, y las guardias que ellos hacían, las velas, diríamos, ¿cierto?, eh, eh, se entretenían con las canciones, creando canciones, cantando canciones. Bien, villancicos de viaje, ya también se les llama serranas, conocidos como serranas. Cantaban las peripecias de los viajes, ¿no es cierto? Eh, Cuando eh, atravesaban la sierra, ¿cierto? Por eso lo llaman serranas de sierra. Y es típico ver en estos poemas la figura, ¿no es cierto?, la presencia de la serrana, de una mujer, ¿ya? Y se la caracteriza siempre como una mujer tosca, forzuda, caballuna, como se decía, ¿no es cierto?, en el Quijote, y le representa muy bien, no se olviden, ¿no es cierto?, de esa obra. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la poesía serrana, las canciones serranas. Y esta mujer siempre aparecía como ayudando, ¿no es cierto?, a los viajeros que atravesaban la sierra, ¿ya? Era toda una dificultad a hacer eso. Y normalmente aparece también en la poesía dando indicaciones, ayudando a llegar a algún lugar, ¿no es cierto?, etcétera. Bien, en cuanto a la estructura de esta poesía, ¿ya? Se caracteriza por la irregularidad métrica. Normalmente son dos, tres, cuatro versos de una rima y una métrica variable igualmente, una estructura simple, un estilo breve, sobrio. Aquí lo que importa es la expresividad, la musicalidad también de los versos es importante. En otros momentos es importante también el dramatismo del texto, lo que transmite el verso, ¿ya? Pero es una poesía tremendamente emotiva, ¿ya?, que acompaña al hombre en su trabajo. Hay villancicos tradicionales, ¿no es cierto?, villancicos de tradición poética, ¿ya? Populares, ¿no es cierto?, de tradición poética, y también, ¿no es cierto?, escrito por poetas ya consagrados. Aquí tenemos un ejemplo extraído del cancionero popular de Palacio, ¿ya? De ahí se extrae este texto. Dice, hay que no hay que no era, hay que no, non hay que mi pena se duela, madre la mi madre, el de mi lindo amigo Moriscos de Allende lo llevan cativo, cadenas de oro, candado morisco. Fíjense la musicalidad, lo liviano que es el texto, ¿ya? Canción, pues cancioncilla. Quiero dormir y no puedo, quiero dormir y no puedo, que me quita el amor el sueño, que no hay sosiego en mi cuidado, que anda suelto mi ganado. Temo que me lo han robado y que lo goza otro dueño. Quiero dormir, ¿cierto? Suspensivos y no puedo, eso se va repitiendo, el estribillo. Como han de dormir mis ojos si pretendo por despojos duras
espinas y abrojos.